Y ahora la pregunta que nos hacemos: ¿cómo iniciamos una consejería bíblica? ¿Cuál es el proceso para iniciar esta bella relación? Aquí hay algo muy importante que quiero que puedas tomar en cuenta, y es cuando debemos hacer diferencia entre un no creyente y un creyente. Recordemos que el no creyente, aunque haya visitado iglesias, aunque venga de una familia cristiana, aunque de vez en cuando pueda ir a nuestra iglesia o a las actividades sociales que se hacen en nuestra iglesia, un no creyente es una persona que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no ha sido sellado con el Espíritu Santo. La palabra nos dice que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir las cosas de Dios. Así que es prácticamente imposible que una persona no creyente pueda tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios, pueda creerle a Dios. Y bueno, ¿qué es lo que se aconseja hacer en estos casos? Primeramente, poder sacar el tiempo aparte y predicarle el evangelio a esa persona. Que la persona entienda completamente el evangelio. Que la persona pueda ser reprendida acerca de su pecado. Que la persona llegue a una convicción de pecado y decida tomar una decisión por Cristo. Que pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y entregarle su vida, pedirle que lo salve. Tenemos que ser testigos de ese proceso, que a la persona se le predique correctamente el evangelio y que la persona lo entienda y lo acepte. A partir de ese momento y que la persona manifieste haber sido salvo, tenemos la convicción de que el Espíritu Santo va a poder trabajar, va a poder operar en los pensamientos y el corazón de esa persona para poder trabajar posteriormente todo el proceso de consejería bíblica. Así que tenemos que hacer algunas preguntas diagnósticas. Por ejemplo, ¿en qué creías antes de llegar a la salvación en Cristo? ¿En qué creías? ¿Cuáles eran tus pensamientos acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de ser un creyente, de ser un cristiano? Lo que te diga, cualquier información, ya vas a tener un contexto de lo que esa persona conoce de Dios. Y a partir de ahí empezar a trabajar el cambiar sus pensamientos que generalmente no son bíblicos. Preguntarle a la persona si crees que hoy mueres. Puede sucedernos a cualquiera. Y llegas a la presencia de Dios y Dios te pregunta: ¿por qué tendría que dejarte entrar a mi presencia? ¿Por qué tendría? ¿Qué le responderías a Dios? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque las personas tienen cualquier cantidad de respuestas hacia eso. Ahí nos vamos a dar cuenta como consejeros si tiene una mentalidad bíblica o no. O si la persona manifiesta: sí, yo soy creyente, yo soy cristiano, hace muchos años yo asistí a una iglesia, recibí a Cristo, después dejé de ir, dejé de congregarme y ahora estoy regresando. Muy bien. Preguntarle a esa persona: ¿de qué modo cambió tu vida antes de ser cristiano y ahora? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntame tu proceso, brevemente. Y la persona, cuando hable, nos va a dar la información y nos vamos a dar cuenta si realmente es un creyente o no. Así que el consejero tiene que ser muy sabio, muy entendido en esto, para poder discernir con respecto a la información que nos dé esa persona si es un verdadero creyente o no. Y entonces tenemos que confirmar su salvación. Hay muchos versículos, yo te puedo dejar unos aquí abajo, sobre cómo confirmar la salvación de una persona.
Y podemos leerles, por ejemplo, Romanos 6 del 4 al 14. Leemos todo el texto para la persona y les preguntamos, ¿alguna vez te has entregado a Cristo como se describe aquí? La persona va a hacer un análisis y va a comparar su vida con el ejemplo del relato bíblico. Escuchemos atentamente lo que la persona responde. O Romanos 8, del 6 al 16, le podemos leer el texto y preguntarle, ¿cuál de los dos es usted? ¿Cuál de los dos es usted? Y esta información va a ser útil, va a ser valiosa. Y bueno, después de esto ya podemos preguntarle a la persona, bueno, cuénteme, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Y tener mucha paciencia, saber escuchar, porque la persona muchas veces en la consejería no va a venir a contar el problema real, sobre todo si es una situación pecaminosa. Se va a ir, va a tantear el terreno, va a dar vueltas por aquí, por allá. Y hay personas que son, por su tipo de personalidad, es más difícil que se expresen abiertamente y que puedan decirle al consejero, mi problema es este, o estoy viviendo esta situación. Así que bueno, hay que tener mucha paciencia y por eso es un proceso de relación. Sobre todo cuando son personas nuevas, personas que no conocemos. Y bueno, después de que los escuchamos, tenemos que llevar a la persona a un entendimiento de su situación o de su pecado. A un entendimiento. Vamos a leer en la palabra de Dios en 1 de Juan 1, 9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante que la persona entienda lo que es la confesión de pecados, si su situación es algo pecaminoso. Y que en ese momento la persona no tiene que tener vergüenza, ni temor, ni culpa, que son consecuencias del pecado, sino que sepa que si estamos haciéndole el llamado a una confesión es porque es lo que Dios desea y es porque es lo primero que hay que hacer antes de ser perdonado y de ser restaurado de su condición. La palabra de Dios exhorta, hermanas, la palabra de Dios nos llega hasta el profundo del corazón y esa persona que no quiere confesar después de escuchar esto, se ablanda, se pone vulnerable frente a Dios y abre su corazón y confiesa. Después de esto, es muy importante mostrarles el perdón de Dios y la misericordia, que la persona no se quede con eso, para poder restaurar a la persona en cuanto a su dignidad, porque estas situaciones hacen que cuando pecamos nos sentamos sin dignidad, desprovistos de dignidad humana. Así que bueno, el perdón de Dios y la misericordia de Dios ayuda en este tiempo a enfrentar esas situaciones. Y bueno, por ejemplo, el Salmo 25, 6, 7, Segunda de Crónicas 7, 14 y otros salmos, proverbios y palabras que les voy a dejar acá abajo. Ustedes pueden tomarlo en cuenta a la hora de hablarles del perdón y de la misericordia. Es muy importante que la persona comprenda que las consecuencias del pecado tienen que tener una disciplina de parte de Dios. En este caso, les aconsejo leer Hebreos 12, del 7 al 12, al 11, que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente,
Pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos para lo que nos es provechoso y que participemos de su santidad, o sea, Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vean qué lindo cómo nos habla de lo que Dios como Padre hace por nosotros y que la disciplina es para sus hijos, es porque la necesitamos para limpiarnos esa levadura y esa masa que nos sirve en nuestra vida, poder ser restablecidos a como Dios quiere. Así que ese versículo es fundamental. Ahora, también a esa persona tenemos que mostrarle nuevas maneras de ver las cosas, que su situación no lo deje caído, sino darles esperanza, como mencionaba en el video número 1. Darles por medio de la palabra de Dios consuelo y paz, como nos dice Romanos 15:4. Consuelo y paz, vamos a buscarlo. Romanos 15:4, que nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vean qué hermosa palabra de Dios. Así que hay que llevar a la persona a nuevos pensamientos, a nuevas situaciones, a una nueva condición. Si la persona confiesa, Dios le perdona, Dios le restaura y la persona no tiene que seguir cargando esa condición. Así que bueno, esta palabra es muy importante en este proceso de consejería.